y todo el tratamiento, manejo y recolección, la entidad que se llama EMAC-EP, que es la encargada tanto para todo este tipo de gestión, tanto de residuos sólidos urbanos y orgánicos. Hablando en especial de los tratamientos que implementa el EMAC hoy en día, es la planta es la planta de compostaje, en donde durante el año 2019 se registró que se trató 8.327 toneladas de residuos sólidos orgánicos. Esto que proviene de mercados, áreas verdes y grandes generadores. De igual manera, se tiene datos oficiales en el informe del EMAC del año 2019, que al relleno sanitario de Pichacay llega una cantidad de 162.561 toneladas de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario. Esto quiere decir que dentro de esta cantidad de residuos sólidos urbanos también se incluye residuos sólidos orgánicos, pero está en un porcentaje elevado, pero dentro de este estudio lo vamos a analizar. De igual manera, también como una parte, como el plus que tiene Cuenca, el EMAG en sí, es la planta de generación de energía eléctrica que mediante un convenio con la empresa holandesa en el EBJP de esta empresa, que lo que trata de hacer es de recuperar el biogás que se genera del relleno sanitario para convertirlo en energía eléctrica. Esto a partir del biogás, ¿no?, que se genera. Entonces, durante el año 2019 se entrega la cantidad de 3.768.77 megavatios al cableado nacional, ¿no?, como red pública, ¿no? Esto representa unos $417.579. Ahora, hablando de todos estos contextos, de estos tratamientos que tiene para los residuos sólidos orgánicos, no en exclusivo como tratamientos, pero sí las disposiciones que tiene para los residuos sólidos orgánicos en el Cantón Cuenca, se puede determinar que tan solo el 4.87% de residuos sólidos orgánicos se aprovecha mediante la planta de compostaje, ¿no? Esto indica a que es necesario, ¿no?, de buscar alternativas para que se puede dar un desvío o unos otros tratamientos, ¿no? De igual manera, también es necesario mencionar de que la IMAGP, como ente encargada del aseo de Cuenca y la gestión de residuos, tampoco es que presenta datos de flujos de cada proceso o de cada cantidad de cómo se trata, ¿no? Es por ello también que es necesario levantar esta información. De igual manera, también necesitamos conocer cada uno de los flujos internos que suceden dentro de la planta de compostaje, el relleno sanitario de Pichacay y la planta de energía de generación de energía eléctrica. Es por ello que nosotros hemos planteado como dentro de este trabajo, el principal objetivo es analizar estrategias, ¿no?, de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos para el Cantón Cuenca. Esto mediante variables identificadas a través de un análisis de flujo de materiales y revisión bibliográfica. Para ello, nosotros vamos en primera instancia a elaborar un inventario del sistema de gestión formal de residuos sólidos orgánicos en el Cantón Cuenca. Un inventario para el año 2019, esto en torno al año reciente de donde se comenzó a realizar el estudio, en donde ya se tenían levantado los últimos datos. De igual manera, también pretendemos realizar un análisis de flujo de materiales del sistema de gestión formal de residuos sólidos orgánicos, considerando el escenario actual, es decir, del año 2019, y uno alterno, para poner en consideración las deficiencias, los beneficios de cada proceso. Y finalmente, mediante ya consiguiendo un inventario y de igual manera conociendo el sistema en sí, también planteamos identificar estrategias de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos que mejor se asienten, ¿no?, a la realidad local cuencana. Es por ello que como primer metodología nosotros planteamos al realizar, ¿no?, el inventario de residuos sólidos orgánicos. Para ello nos basamos en el marco del convenio de Basilea y el inventario del ciclo de vida. Esta mezcla de dos inventarios nosotros lo definimos en 6 pasos, como son: elaborar un diagrama de proceso, esto con la intención de conocer desde la generación hasta la disposición final de cada uno de los procesos que intervienen, ¿no?, de la gestión de residuos sólidos orgánicos. Después definimos el alcance del inventario. En ello nosotros delimitamos en tiempo y espacio, considerando el año 2019 como el año en donde se obtuvo los datos completos, y de igual manera el año reciente o el último a
en cuanto se realiza el estudio. Posteriormente se identificaron los generadores, como se puede observar en la parte derecha, se identificaron 8 generadores, de los cuales de todo el Cantón Cuenca nosotros lo delimitamos como generadores de residuos sólidos orgánicos para domicilios, para mercados, grandes generadores en donde involucran centros educativos, en donde se incluyen industrias y, y empresas grandes en donde no tienen ningún convenio con la MAGP para la planta de compostaje. De igual manera, también tenemos otro generador que corresponde a cantones, como se puede observar, Chotelé, Dele, El Pan, Huachapala, Gualaceo, Saraguro, Sevilla de Oro y El Pico. Son cantones aledaños al cantón Cuenca que destinan sus residuos sólidos hacia Cuenca, ¿no? Debido a que ellos no cuentan con digamos, un lugar adecuado para su disposición. De igual manera también que tenemos áreas verdes que representan a estos generadores que se realizan el mantenimiento de áreas verdes, de podas, de residuos de jardines. Posteriormente también tenemos particulares correspondientes al PREC ambiental. Este generador involucra a esta iniciativa que tiene el EMAC mediante el PREC ambiental que se realiza en la BioEMAC, situado cerca de la Universidad de la SUAY, en donde las personas llegan con residuos orgánicos y a cambio pueden recibir humus o compost, dependiendo de la cantidad que destinen de residuos orgánicos. De igual manera tenemos empresas que mantienen un convenio, ¿no?, con la planta de compostaje y destinan ya exclusivos residuos orgánicos, como son la empresa Gran Sol, Yaku Paint, Mercado Uber, Taller de Fritura. Entonces, posteriormente tenemos nuestros 4 pasos metodológicos, que es la recopilación de datos de cada uno de estos generadores mencionados que han realizado, digamos, la generación de residuos orgánicos durante el año 2019. De igual manera tenemos la validación de datos, es decir, mediante validamos si los datos qué incertidumbre tienen el margen de error mediante la matriz de Pedigree, y de igual manera mediante el margen del error, mediante el análisis estadístico. De igual manera, y finalmente validamos y encontramos la representatividad de estos datos. Como resultado de esta primera metodología tenemos que en Cuenca el porcentaje de residuos sólidos orgánicos corresponde al 67%. Esto proviene principalmente de domicilios con un porcentaje de 68%. Digo, esto seguido de mercados con 15,73%, y finalmente el generador que se denomina grandes generadores con una cantidad del 6.299,23 toneladas, que corresponde a 0,41%. Siguiente, por favor. De igual manera, tenemos también como un hallazgo importante dentro del inventario de residuos sólidos orgánicos de 2019, que el 92,94% de residuos orgánicos se destinan a relleno sanitario. Y esto proviene principalmente de los domicilios, con un porcentaje de 74,4%. De igual manera, un porcentaje de residuos sólidos orgánicos se destina a la comunidad de Santa Ana, que son comunidad aledaña a la planta de compostaje, ya que la EMAC tiene esta iniciativa de enseñar compostaje comunitario a las comunidades aledañas, es por ello que se registra esta cantidad. De igual manera, la planta de compostaje se destina únicamente al 7,28%, y esto proviene principalmente de áreas verdes, como se menciona. Siguiente, por favor. Entonces, una vez conocido el inventario de residuos sólidos orgánicos, nosotros planteamos analizar cada una de las trayectorias o los flujos por los que sigue el residuo sólido orgánico, desde la generación, la recolección, al aprovechamiento hasta la disposición. Es por ello que nosotros nos basamos en el análisis de flujo de materiales. Entonces, ¿qué es el análisis de flujo de materiales? Pues es una metodología sólida, transparente, que nos permite conocer los flujos internos de un sistema. Es decir, desde el inicio al fin nos permite conocer cada uno de su trayectoria, y lo cual es idóneo para nuestra metodología. Es por ello que esto incluso nos ayuda a tomar decisiones en la parte ambiental,
en la parte económica, en la gestión de recursos, en la gestión medioambiental. En cada uno de ellos permite tomar decisiones debido a que nosotros conocemos los flujos internos y a la vez las cantidades. Entonces, es una herramienta muy significativa y que se divide en 4 pasos. El primer paso que se utiliza es la definición del problema, delimitar cuál es el problema del contexto del lugar, ¿no? En esto, de igual manera, también se debe recolectar la información de datos, posteriormente se debe procesar los datos. En este procesamiento de datos se debe realizar mediante una determinación de coeficientes de transferencia. Estos datos de coeficientes de transferencia son coeficientes que nos van a servir para el momento de utilizar este análisis de flujo de materiales, es decir, son los porcentajes que se dirigen para cada flujo. Es decir, si a un proceso ingresa un flujo A, pero tiene una salida B y C, entonces este coeficiente de transferencia indica qué cantidad de direccionas hacia el flujo B o hacia el flujo C. De igual manera, tenemos también el cálculo de incertidumbres, que eso nos permite que el sistema en sí sea congruente al resultado eficiente, ¿no? Es decir, que tenga una garantía de cada una de datos que vaya ingresando en cada flujo. Es por ello entonces que finalmente se termina con una ilustración e interpretación del sistema de gestión. Esto se realiza mediante un software que se denomina estante, que involucra cada uno de estos pasos. Como resultados de esta metodología, mencionamos que tenemos un análisis de flujo de materiales para el año 2019. Como podemos observar en la parte izquierda, tenemos todos los generadores, comenzando con empresas, particulares, áreas verdes, mercados, domicilios, grandes generadores, otros cantones, y los residuales, que es la parte que nosotros lo estudiamos de separado de grandes generadores. Entonces se puede observar de manera general que el sistema ingresa una cantidad de 159.000 toneladas al año y tiene una salida de 71.000 toneladas al año. Esto significa que dentro del sistema se está perdiendo material y eso es lo que nos ayuda el análisis de flujo de materiales. Esta pérdida o esta estancia que no se sabe dónde se encuentra se conoce como stock. Para el sistema del año 2019 del Cantón Cuenca, identificamos que el stock corresponde a 88.000 toneladas, que no se sabe en dónde se está reteniendo, pero siguiendo el flujo podemos observar que luego, posterior a que sea de la generación, se va a pasar por una recolección formal por parte del MAGP. Estos flujos van a destinarse para la planta de compostaje y de igual manera para disposición final que corresponde al relleno sanitario. Si podemos observar en la parte superior tenemos recepción correspondiente a la planta de compostaje. Ahí podemos observar que llegan los flujos de empresas particulares, áreas verdes y mercados. Esto pasa por un proceso principal que se conoce como descomposición inicial, que es el proceso principal, ¿no?, para realizar el proceso de compostaje. Aquí tarda entre 1 a 2 meses, en donde el material se degrada, ¿no?, y todos los patógenos se eliminan. Entonces, posterior a este se destina un proceso para compostaje y otro como para y son los productos que generan la MAGP, ¿no? Pues, de igual manera también tenemos en la parte inferior los flujos que se destinan hacia el relleno sanitario de Pichacay, que corresponde a la disposición final, ¿no?, correspondiente a mercados, de igual manera, domicilios y grandes generadores. Por otra parte, los otros cantones también llegan, ¿no?, a esta disposición final, ¿no? Entonces, de igual manera, aquí se da unos subflujos que serían una parte para generar energía mediante la planta de aprovechamiento de biogás, y la otra como la producción o la generación de lixiviados, ¿no?, que luego esto va a ser tratado de igual manera. Entonces, de igual manera, como se puede observar en la parte inferior, tenemos la disposición de lodos, de esto como proceso único, ya que en el año o actualmente la MAGP aún no ha implementado algún tratamiento para los lodos residuales. Siguiente, por favor.
Eh, entonces, una vez obtenida el escenario actual del año 2019, creamos uno alterno, es decir, uno que con las mismas condiciones, con las mismas características y el mismo coeficiente de transferencia. ¿Qué pasaría si nosotros enviamos, cambiamos ciertos flujos, ¿no? Y nuestro escenario alterno lo planteamos a raíz de que la MAGP plantea aumentar la capacidad de la planta de compostaje a 100 toneladas. Anteriormente estaba trabajando con 60 toneladas aproximadamente, y ahora a 25 toneladas diarias actualmente, y ahora lo planteamos trabajar a 100 toneladas, es decir, aumentar 4 veces más el procesamiento de la planta de compostaje. Es por ello que nosotros destinamos que para que se complemente sus 100 toneladas que provengan del flujo de domicilio. Esto corresponde, como se puede observar, el, los flujos de color morado, esos corresponden a los flujos de domicilio. Se puede observar que pues, ahora aparece un flujo nuevo que se dirige a recepción, que corresponde a la planta de compostaje, ahora con una cantidad de 28.000 toneladas, que esto faltarían para ajustar las 100 toneladas de la planta de compostaje. De igual manera, entonces, al presentar estos dos escenarios, presentamos como resumen lo siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Al aumentar la planta de compostaje a 100 toneladas día, entonces obtenemos, ¿no?, que los residuos sólidos o orgánicos domiciliarios al compostaje se aumentan, ¿no? Se va a destinar ahora 28.095 toneladas al año, es decir, correspondiente a un 35.49% se va a destinar ahora a la planta de compostaje en un escenario teórico. De igual manera, los residuos sólidos orgánicos domiciliarios al relleno sanitario van a disminuir, ¿no? ¿En qué cantidad va a disminuir esto? En una cantidad de 104.058 metros cúbicos. Este nuevo direccionamiento como escenario teórico ahí va a permitir, ¿no?, esta disminución. De igual manera, también tenemos una pérdida de energía en el proceso de descomposición, y esto se puede observar que de una cantidad en el escenario 2019 de 3.711 a una cantidad de 7.621. Eso representa un aumento de 4.7 veces del escenario actual. De igual manera, en la generación de energía que se da en la planta de generación de electricidad del convenio con la denominada DJP, esta va a disminuir, en cambio, debido a que van a llegar menos cantidad de residuos orgánicos, disminuye a un 19.43%. En cambio, los productos revalorizados correspondientes a compost y humus que se generan en la planta de compostaje también van a aumentar, ¿no? Van a aumentar en una cantidad de 2.000 toneladas a 9.000 toneladas aproximadamente, lo que representa 4.7 veces este aumento de productos revalorizados. Muchas gracias, Cristian, por la explicación. Una vez que nosotros ya identificamos cuáles son los generadores, podemos sistematizar y cuantificar estos datos que nosotros estamos recolectando. Es importante que estos datos estén inventariados, ya que nos permiten utilizar estos datos para la realización del MFA, y nos permite a su vez conocer la cantidad de procesos y la cantidad de flujos en los cuales se van a ir dividiendo los 8 flujos que mencionó Cristian inicialmente. Una vez que nosotros ya identificamos el análisis de flujo de materiales, cómo está el sistema, hacia dónde se están dirigiendo, en dónde se encuentran las pérdidas, y a raíz de esta comparación con el escenario alterno, es importante también considerar cuáles son las estrategias a seguir dentro de esta modificación, ya que MAC quiere, como mencionaba Cristian, incrementar la productividad actual de 25 aproximadamente a 100 toneladas diarias. Es por eso que al momento de analizar los flujos y los procesos como tal dentro de la planta de compostaje, vemos que existen inconvenientes, existen puntos críticos, los cuales nosotros denominamos a los procesos en donde la pérdida de energía, el tiempo de retención de materiales y el control operativo no son los adecuados. Es por eso que nosotros identificamos en el análisis de estrategias la metodología de orientación del análisis de hotspot desarrollada por la UNEP para identificar justamente los puntos críticos que tiene un sistema.
Nosotros nos planteamos 3 puntos dentro del análisis de estrategias, siendo la identificación de hotspots, el planteamiento y validación de recomendaciones y, en tercer lugar, el análisis de estrategias de aprovechamiento. Para lograr todo este acometido, nosotros dividimos justamente, como les acabo de mencionar, el análisis y la identificación de puntos críticos, en cual nosotros analizamos dentro de cada uno de los procesos identificados, de los 25 identificados, cuál es la pérdida de energía en base a la evaporación y degradación que se realiza o que se pierde en este proceso, el tiempo de retención que dure el material en este proceso y el control operativo del proceso. Aquí es importante mencionar que no todos los procesos están bien definidos y requieren un control de parámetros y en cierto punto no se da un control de parámetros. En cuanto a esta semaforización de puntos críticos, nosotros lo dividimos en 3. En priorización alta, en los valores de entre 7 y 9, una priorización media entre valores de 4 a 6, una priorización baja de 1 a 3. Para lo cual nosotros identificamos los criterios de evaluación, en donde los separamos ya sea por los criterios técnicos de diseño y revalorización, y también identificamos aquí los subcriterios en cuanto a tipo de proceso, entradas de materiales, parámetros de entrada de material, consideraciones del tratamiento, parámetros de diseño y productos revalorizados. Y a su vez, dentro de cada de estos subcriterios, identificamos los indicadores. Para cada uno de ellos fuimos analizando a base de revisión de literatura cuáles son los indicadores en base a datos cuantificables sobre la distinción de cada estrategia. Entonces, es importante mencionar que nosotros identificamos aquí la implementación de un biodigestor, pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? Es importante mencionar que nosotros al momento de revisar toda la literatura, como ya lo mencionó Cristian en la introducción, identificamos tratamientos convencionales y no convencionales. Es por esto que los tratamientos convencionales, los cuales se refieren al compostaje, la digestión anaerobia y los vertederos, son muy utilizados ya que cuentan con un costo mínimo de implementación, no necesitan una preparación técnica para realizar este monitoreo a gran escala como son los incineradores, la pirólisis, por ejemplo, o la misma gasificación, en donde el material que es apto para ser gasificado o para ser incinerado van a ser los materiales que contengan lignina, es decir, los restos de madera, restos de árboles, que a su vez no son posibles incorporarlos en el proceso de compostaje. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar justamente en estos 3 procesos: en el proceso de descomposición inicial, en la disposición final y en la disposición de lodos, ya que identificamos que en estos 3 procesos los aspectos críticos son muy predominantes. Vimos en la comparación de datos que son 4.7 veces el incremento en la pérdida de energía en el proceso de descomposición inicial. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? A raíz de la revisión de literatura, nosotros nos podemos argumentar en base a las consideraciones de cada artículo que nosotros revisamos, que la digestión anaerobia justamente está enfocado en el proceso de descomposición inicial, si bien puede mejorar el sistema, pero un digestor anaerobio puede recuperar la energía y el material que actualmente se está desperdiciando en la planta de compostaje del Ecoparque El Valle. A su vez, también nos permite incorporar un nuevo flujo. Este flujo vendría a ser lo de residuos domiciliarios, que hoy por hoy están siendo enterrados en el relleno sanitario, lo cual disminuye la vida útil del mismo y a su vez también produce una cantidad de lixiviados que no corresponden a la realidad, o sea, no están, es una generación excesiva. Por otro lado, la disposición de lodos se realiza en el relleno sanitario en la fase 1, sin embargo, estos solamente son depositados y no tienen ningún uso. Es por eso que nosotros tratamos estos 3 puntos como los principales, ya que el biodigestor nos permite solucionar en cuanto a la pérdida de energía, el tiempo de retención y el control de parámetros dentro de los procesos.
como resultados de los criterios de evaluación para nosotros identificar qué tratamiento es el adecuado para la realidad local de Cuenca, vemos que el compostaje municipal, el biodigestor y el bioreactor y el compostaje comunitario van a variar en cuanto a los subcriterios al momento de analizarlos. Si bien es cierto, el compostaje es un proceso anaeróbico en presencia de oxígeno, los biodigestores y el bioreactor pueden trabajar en ausencia de oxígeno, lo que facilita la descomposición de los materiales, acelerándolos desde 4 meses que se genera normalmente el compostaje municipal y el compostaje comunitario a 15 días, dependiendo de la temperatura y las condiciones de presión que nosotros estemos generando dentro del biodigestor. En cuanto al tipo del material, el compostaje municipal está restringido a los materiales que puedan ser degradados rápidamente, ya sea cáscaras, vemos que el pasto y vemos que también la virusa es el material adecuado para que exista este compostaje. Sin embargo, las excretas y los lodos residuales que hoy por hoy no se están utilizando en el compostaje están siendo almacenados y no se tiene ningún beneficio por esto. El biodigestor y el bioreactor nos permiten, en cambio, incorporar estos lodos residuales y estas excretas para poder obtener un producto revalorizado que vendría a ser biogás en cuanto al biodigestor, y en cuanto al bioreactor, un compost ya mucho más maduro en términos de tiempo en 15 días. También consideramos la disminución de los gases de efecto invernadero en cada tratamiento. Se identifica que en las plantas de compostaje se pierde alrededor del 50% de energía, es decir, el 50% de metano que se genera en la degradación de los residuos va a ser enviado al ambiente. Esto, no obstante, no se da en los biodigestores y en los bioreactores, en donde la cantidad de metano que se está generando pueden ser aprovechados y según la literatura pueden aprovechar hasta el 70% del metano que está generándose en la descomposición. También los productos finales que obtienen cada uno de estos tratamientos pues vienen a ser evidentes. Tanto en el compostaje municipal que se realiza en Cuenca se va a producir compost y humus, y por otro lado en biodigestor estaríamos obteniendo como productos el biogás y el digestato. Y a su vez también un bioreactor se podría obtener como productos el compost y el biogás en menor escala. ¿Cómo llegamos nosotros a analizar estos tratamientos? Fue interesante al momento de investigar cada uno de estos tratamientos y cuál es el más adecuado para el Cantón Cuenca. Si bien existen diferentes tratamientos, hoy por hoy los más utilizados a nivel de Ecuador vienen a ser los procesos aerobios, es decir, los compostajes, las plantas de generación, de producción de humus, los digestores anaerobios. Sin embargo, estos tratamientos necesitan un cierto grado de investigación para poder realizar esta aplicación. Vemos que, por ejemplo, no estamos yéndonos muy lejos, en Quito, el relleno sanitario del Inga tiene ahora conflictos por el sobreexceso que se da del entierro de residuos sólidos urbanos, y esto ha colapsado en una generación incontrolable de lixiviados y a su vez ya no tienen más espacio. Entonces, mientras más tecnificado y más estudios de línea base exista en el medio, mejor va a ser la toma de decisiones. Es por eso que nosotros nos centramos al momento de identificar todos estos tratamientos, cuáles son los más adecuados. Si bien, como les mencioné también, los tratamientos no convencionales como la incineración requieren un pretratamiento del material, ya sea esto la cantidad de humedad que tiene los residuos sólidos orgánicos, controlar la temperatura y la presión al cual se van a incinerar estos
estos residuos. Esto implica costos adicionales para el gobierno o para la misma gobierno local. Entonces, a raíz de todo de este análisis que se pudo establecer, vemos que si bien el biodigestor necesita una implementación en cuanto a costos considerable, los beneficios que presenta a futuro son bastante evidentes y son bastante favorables. Esto nosotros lo consideramos ya que al momento de tratar los 100 toneladas diarias que pretende MAC para el futuro y en las mismas condiciones que presenta, vemos que existen todavía aspectos críticos. Entonces va a existir una pérdida de energía significativa, lo cual esto tenemos que visualizar para la toma de decisiones. El MFA y el análisis de estrategia nos permitieron justamente tener unas pautas para esta toma de decisiones y nos permitió conocer estos flujos internos. Si bien es importante escalar en esta jerarquización, los gobiernos nacionales y locales tienen que estar focalizados en estos tratamientos, ya sea en estos aspectos críticos que nosotros les mencionamos, por ser los más representativos dentro de estos tratamientos. En cuanto a las conclusiones de nuestro trabajo, identificamos que 8 son los generadores que están enviando sus residuos ya sea al relleno sanitario o a la planta de compostaje, siendo el más representativo el de domicilios, que se genera alrededor del 68%, solamente en domicilios, mientras que la cantidad de residuos sólidos orgánicos en el Cantón Cuenca es aproximadamente del 67.32%. Estos análisis y estos datos nosotros lo pudimos identificar a raíz de toda esta información que nos brindó la misma EMAC y pudimos ir depurando esta información. Una vez que esta información fue depurada, el MFA nos permitió identificar estos flujos internos que se desconocen en la actualidad. Es por esto que trabajar con coeficientes de transferencia, y las incertidumbres es importante, ya que nos permite conocer y disminuir el margen de error al momento de analizar estos datos. En Cuenca no se disponen de datos cuantitativos inventariados. Esto es muy importante mencionarlo, ya que los datos, si bien ellos lo tienen a raíz de un informe, estos datos lo presentan en términos crudos. Es decir, no se identifica la cantidad de orgánicos ni la cantidad de residuos de la fracción orgánica que presentan estos residuos sólidos urbanos. El MFA nos permitió justamente conocer cuál es la cantidad de residuos sólidos orgánicos que se está generando en el Cantón Cuenca. Y a su vez también conocer las entradas y salidas en cuanto a los flujos de ingreso y a los flujos de salida, ya sean pérdidas o ya sean en material revalorizado. En cuanto al análisis de estrategias, es importante conocer estos puntos críticos para poder tomar una decisión al momento de implementar un tratamiento. Nosotros nos basamos en la pérdida de energía, en cuanto a la descomposición inicial y en el relleno sanitario, y también el tiempo que se demora o que se tarda actualmente la EMAC en obtener los productos revalorizados. Y a su vez también los procesos que cuentan con control de parámetros y a su vez los que necesitan ser controlados. Como parte de nuestras recomendaciones, podemos mencionar que es importante, ¿no? Nosotros identificamos ciertos tipos de tratamientos, sin embargo, hoy por hoy, en la actualidad, existen nuevos tratamientos que nosotros no lo incorporamos dentro de nuestro estudio, ya sea porque no existía una suficiente revisión de literatura por parte de nosotros, valga la pena mencionarlo,
nosotros nos centramos justamente en los tratamientos de incineración, los cuales no están bien diseñados para la localidad de Cuenca. También mencionamos que es importante identificar las sustancias que se están perdiendo al momento del aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos. Estas sustancias como el metano, como la degradación de la materia orgánica en cuanto a la pérdida de agua y en cuanto a la pérdida de materia como tal, estos datos no existen. Es por eso que nosotros necesitamos revisar la literatura y ir sacando estos pequeños puntos que desconocíamos para ir incorporándolos en este MFA y en este análisis. A su vez, también mencionamos que es importante conocer y bueno, realizar un estudio a futuro del diseño de un biodigestor para que esto se pueda traslapar ya técnicamente en cuanto a los resultados que nosotros estamos evidenciando en nuestro trabajo. Eso es lo que nosotros hemos preparado para el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Estamos prestos a responder cualquier pregunta. Conocemos que Cristian Chicaiza está trabajando también como un biodigestor. Vemos la oportunidad aquí para conversar, quizá poder nutrir nuestro estudio a futuro e ir siguiendo esta línea de validación con expertos. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes nos hayan escuchado y poder a su vez discutir muchos puntos que quizá nos hacen falta a nosotros y también sacar, quizá dar a conocer dudas que ustedes tengan. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarles. Me pareció muy pertinente la presentación, muchos puntos que lo habíamos conversado un poquito allá en la visita que nos abrieron la posibilidad de ir al relleno sanitario. Así que muchas gracias, primero por eso. Segundo, respecto al trabajo, me parece muy importante. Justo tenemos un capítulo que salió esta semana. Voy a compartirles, porque ahí se discutía un poquito sobre ciertas estrategias de mejorar los procesos anaerobios. Entonces, se tiene de tipo orgánico, como el biochar, o se tiene cosas basadas en compuestos inorgánicos, esencialmente el hierro. De pronto eso les podría servir también dentro del diseño, Johnny y Cristian, para que lo consideren, pero más allá de esa información, me parece muy importante el enfoque y el aporte que ustedes han venido haciendo con su trabajo de titulación. Así que felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Cristian. Sí, estaríamos gustosos de poder nosotros tener esta información y poder, claro, actualizar nuestros conocimientos. La parte más retadora. Creo que, bueno, desde mi perspectiva, y con Cristian lo hemos conversado, el número de tratamientos que hoy por hoy existen, pues sigue incrementando. Y nosotros justamente al momento de identificar estos tratamientos y ver cuál es el más eficiente, creo que ese ha sido el reto más importante para nosotros y poder ir desglosando cada uno de ellos, conociendo cuáles son los parámetros técnicos que necesitan, cuáles son los productos revalorizados que presentan o que van a generarse a raíz de este tratamiento. Y hoy por hoy, justamente analizar estas estrategias e incorporar al tema de Cuenca.
para ver cuál es la alternativa más viable. Sí, chicos, bueno, felicitaciones por su trabajo. Yo conozco un poco más de cerca su investigación y sé que ha sido un esfuerzo que ha tomado algunos meses ya. Entonces, bueno, ahora la pregunta que quería hacerles y quisiera conocer sus perspectivas, tanto la de Cristian como la de Johnny. Por supuesto, en Cuenca se tiene esta planificación de ampliar y dar un mejor tratamiento, pero fuera de que hay que resolver algunos temas en la separación en la fuente y demás, luego viene el tema de que actualmente los productos revalorizados tampoco es que tengan el mejor mercado en la ciudad, y yo me atrevería a decir que incluso en el país, porque compiten con otro tipo de abonos y demás. Entonces quisiera conocer desde su perspectiva, y ya que hicieron un trabajo de investigación relacionado a estrategias, más o menos hacia qué caminos ustedes verían que es posible para pues potenciar este tipo de productos revalorizados en el mercado, porque ahora mismo se están quedando, bueno, y no que sea malo, pero se están quedando como tierra de relleno para alguna recuperación de algunos terrenos de la municipalidad, etc., pero realmente para que tengan campo y ayuden a sostener el sistema de compostaje y obtengas rédito de ahí, pues necesita una serie de estrategias. Entonces quisiera ver y conocer su perspectiva desde ese lado. Bueno, desde mi parte, justamente el día de hoy, previo a la exposición, estuve conversando con una persona colombiana, y ella justamente me mencionaba, ¿no?, que la concientización ambiental aquí en Cuenca, ¿cómo es? Más aún me decía ella en Quito, porque su hija vive allá, ¿no?, y decía que no tienen nada de conciencia de reciclaje, en clasificar o separar las fundas. Eso es lo que me comentaba ella. Me decía que es muy raro, porque a mí me nace, digamos, clasificar mis residuos. Y creo que viene por ahí, ¿no? Desde mi perspectiva, no a su respuesta, Gaby, que creo que va desde la parte de la educación ambiental, ¿no? Y justamente con ella hablábamos de eso, ¿no? Que quizá mediante la educación ambiental, no sé, desde la parte académica, desde la infancia en sí, se comienza a dar como que perspectivas, líneas, el amor, digamos, a la naturaleza, al planeta, el cuidarnos. Y desde allí creo que comienza todo, ¿no? Por ejemplo, si es que se reduce desde la fuente, vamos a terminar finalmente también consumiendo digamos, consumiendo estos productos revalorizados, como el compost y el humus, ¿no? Y ya no se quedaría simplemente como lo del problema que incluso se enfrenta, como menciona Gaby, que se está simplemente destinando para áreas verdes que involucran para la misma EMAG, ¿no?, sino que ya sería aprovechado ya para otros lugares, ¿no?, como por ejemplo para consumos de domicilios, o sea, tal vez en propios jardines. Y de igual manera, ¿no?, todo esto sería como lo que menciona la economía circular, ¿no?, desde el inicio al fin, como un ciclo cerrado, en donde desde el inicio, desde la separación hasta el propio consumo de los productos revalorizados. Entonces, por ahí estaría mi perspectiva con la educación ambiental. Sí, gracias, Cristian. Creo que acotando también a lo que mencionó, y claro, Gaby conoce perfectamente cómo ha ido el desarrollo. Hemos conversado con ella muchas veces de esto, y desde mi perspectiva, claro, pienso que conocer a la gran cantidad de actores involucrados en aprovechamiento ya de residuos sólidos orgánicos es importante. Si bien es cierto, aproximadamente son 600 toneladas de compost que se generan para un 47 toneladas de compost que se están generando actualmente en Cuenca. En el año 2019 vemos que 47 toneladas para los 600 y más de compost. No hay un mercado favorable. Y aquí también creo que, argumentando lo que Cristian menciona, es la educación ambiental, la parte de responsabilidad que uno tiene como persona para elegir las cosas que van a ser saludables para uno, y a su vez también ayudar en la salud del medio ambiente. Hoy por hoy nosotros vemos, identificamos a raíz de todo este análisis, que no se consideraron o no se consideran dentro de este aprovechamiento a ciertos actores que vienen a ser muy importantes, ya sea los mismos compradores del producto revalorizado, como también instituciones
privadas o públicas que hoy por hoy no están consideradas. Pensaría yo, y desde mi punto personal, que esta identificación de actores para involucrarlos como actores clave dentro del aprovechamiento es esencial. Y justamente creo que, bueno, los mercados igual deberían dar un poco más de apoyo por parte del gobierno local a ferias en donde puedan exponer sus productos. Si bien existen estas ferias, pero no tienen quizá el suficiente alcance para que las personas puedan conocer y simplemente se quedan con lo tradicional, de irse al supermercado, comprar productos que ya están, que vienen de una producción ya industrializada y se quedan con eso. Sin embargo, no está dentro de su cultura el querer conocer y el querer dar más valor a estos productos orgánicos. Eso, Gaby, eso podría mencionar desde mi punto de vista. Muchas gracias. Bueno, respondiendo la pregunta, en realidad, sí, bueno, si nos basamos nosotros en la jerarquización de residuos urbanos en especial, de manera general, se sabe, ¿no?, que lo primordial en sí es reducir en la fuente, ¿no? Y esa parte de recuperar el biogás, eso se encuentra como que en el penúltimo escalón, previo a la disposición final. Es decir, el proceso que se realiza aquí en Cuenca, en relleno sanitario de depositar los residuos, es el proceso, el último, digamos, es el último eslabón de la pirámide, de la jerarquización. Entonces, lo recomendable es siempre optar por medidas o tratamientos que permitan subirnos en la jerarquía. Bueno, por ejemplo, si mencionamos así de manera general la pirámide, mencionas tal vez, por ejemplo, primero reducir en la fuente, luego tratar de redistribuir, digamos, los residuos orgánicos entre personas, por ejemplo, los residuos de comida, previo a que se descomponga, se puede compartir a la comunidad. De igual manera la redistribución animales también, para el consumo de animales. Luego también se podría hacer un compostaje casero, ¿no? Y después también posteriormente podría hacer un compostaje barrial o un compostaje industrial así grande. Y después de haber evitado mediante todas estas medidas o métodos de tratamiento, se podría hacer lo que nosotros estamos mencionando, ¿no?, que son los tratamientos que mencionamos, compostaje o también de igual manera el vermicompostaje, que es el aprovechamiento mediante el humo. Pero la recuperación de biogás no es muy recomendable. Obviamente, por ejemplo, en el región de Pichaca, la planta en sí los motores en sí van a requerir gran cantidad de biogás, pero no es recomendable que se disponga, que haya un espacio para disponer residuos orgánicos. Creo que el problema mayor en sí es buscar otro espacio para que se siga depositando residuos, ¿no? Entonces, lo primordial es reducir, ¿no?, esta cantidad de orgánicos que se destinan hacia el residuo sólido, hacia el relleno sanitario de Pichaca. Y eso sería lo primordial. Y la planta de biogás, nada más que puede decir que es como que la opción, el plus de lo que se ha venido acostumbrando a hacer de manera errónea en la antigüedad, de solo poner en relleno sanitario. Y Johnny, tal vez quieras acotar algo allí. Sí, Cristian. Justamente creo que el momento de nosotros pensar en los generadores, la concientización, como menciona Cristian, es muy, muy importante. Sin embargo, vemos, y nosotros era este enfoque, trabajamos con Cristian, lo discutimos mucho al momento de identificar cuál es la generación de biogás una vez que los residuos de domicilio sean aprovechados. Entonces, vemos que la disminución de 536 toneladas que se están ahora aprovechando
para una reducción del 38% en los residuos domiciliarios, vemos que no es una disminución tan significativa. De 500 está disminuyéndose a 432. Entonces, lo hablábamos, igual leímos la tesis de Ana Melendres, que ella está enfocada justamente sobre el relleno sanitario y el aprovechamiento de biogás. Y claro, a raíz de herramientas como las desarrolladas por la UNEP, que se denomina LandGem, esta visualización de la reducción de biogás no es tan significativa. Es por eso que al momento de nosotros sería lo ideal recuperar el 100% de los residuos domiciliarios. Si bien desde el 2019 para adelante ya no va a existir más aporte de la cantidad de domicilios y la degradación que se genere de los residuos domiciliarios, va a disminuir. Sin embargo, desde el 2019 hacia atrás, va a ser el mismo aporte que se ha venido dando. El biogás va a ser acumulado de los años anteriores. Entonces, si nosotros vemos que igual enviando 28,000 toneladas a una planta de compostaje, de igual manera está llegando 51,000 toneladas al relleno sanitario, lo que va a seguir produciendo el biogás. Y si bien no va a ser la misma cantidad de energía que se realice o se está realizando ahora de 2 megavatios anuales, va a ser, bueno, el objetivo justamente es aprovechar este residuo sólido domiciliario a través de este biodigestor y justamente con estas dos formas de aprovechar el biogás, obtener energía. Entonces ahí no se estaría disminuyendo quizá la energía que se está entregando actualmente a la red pública. Creo que vendría a ser esa la razón. Muchas gracias a todos. Gracias, Paz, por todo. Muchas gracias a todos.